el día de hoy vamos a realizar un tema importante sobre materia de IGB. ¿Cómo se denomina el título del día de hoy? La legalización del registro de compras no es importante para la utilización del crédito fiscal. Vengo desarrollando hace bastante tiempo el tema de la utilización del crédito fiscal, básicamente por un análisis del punto de vista sistemático de las normas en la aplicación de la formalidad y la sustancialidad, que es importante entonces para poder tener derecho a crédito fiscal, lo que responde a compras. Antes del 2008 había un debate bastante importante, ¿no? Siempre es bueno el tema de remitirnos a la historia para poder entender qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, o probablemente hay algunas modificaciones en materia tributaria, ¿no? Entonces el tema en concreto, antes del 2008 había mucho problema en la parte operativa por parte de SUNAT en las fiscalizaciones, ¿no? Porque la condicional en ese entonces estaba básicamente ceñido netamente al formalismo, ¿no? O sea, no había lo que tenemos actualmente. Entonces, por ejemplo, resulta que los contribuyentes iban a un procedimiento de fiscalización y algunos utilizaban de repente algunos sistemas de computarizado para la impresión de las hojas sueltas. Entonces, la impresión de las hojas sueltas estaban fuera de fecha. Supongamos, ¿no? Tenías legalizado el tema del registro, digámoslo, tal como manda, antes de poder utilizarlo. Pero ¿qué ocurría? Por ejemplo, se imprimía con la fecha posterior. Entonces, lo que pasaba en el procedimiento de auditoría, el auditor decía, pues obviamente está fuera de fecha. Pero la legalización lo tengo, sí, pero la anotación mira tu fecha de impresión de la parte de compras, ¿no? Entonces, ese es el tema que ocurrió realmente en esos tiempos, en esos, digámoslo, allá por 2000, imagínate, 2005, 2006. Ese es un tema importante que básicamente ha venido ocurriendo hasta el 2008, ¿no? En el 2008 hubo un tema importante, entonces las modificaciones de las normativas, sobre todo en el artículo 19 de la ley impuesto del IGB, que se modificó por la 29.214, ¿no? Pero ¿cuál es la paradoja de este tema? El problema básicamente lo que ocurrió en esa situación es que hubo un problema a nivel legislativo, porque si ustedes revisan en ese mismo día, en abril del 2008, ocurre que sale la 29.215 y sale la 29.214. Primero sale la 214 y sale la 29.215, que son dos leyes. Entonces, cuando se hablan en materia tributaria, siempre se dice que hay un tema de predictibilidad. Entonces, aquí, básicamente, lo que ocurría, pues, esta figura, ¿no? Y a nivel de las técnicas legislativas, pues, no son las más idóneas. Entonces, en ese sentido, había una discusión bastante importante, porque si bien es cierto, había una modificación, había un tema de la anotación posterior, lo que corresponde pues a la parte de, digámoslo, para la utilización del crédito fiscal, ¿no? Pero sin embargo, aún todavía no se podía dilucidar la aplicación de manera correcta, lo que corresponde pues al tema del crédito fiscal. Esto no es entonces hasta el 2012 que sale el decreto legislativo 1116. Mira que les estoy haciendo recuento para poder un poco, cuando uno tiene en materia tributaria, pues los casos básicamente de este tema de reparo de IGB, nos tenemos que encontrar con toda esta legislación, con toda esta paradoja de la normativa, cómo se ha venido aplicando, sobre todo en el crédito fiscal. Entonces, hasta el 2012 sale este decreto legislativo 1116, que trae un punto importante, ¿no? Si antes nosotros teníamos ya la 29 de 214, que había modificado el artículo 19, y en el mismo día sale la 29 de 215, que básicamente, pues, hace una aclaración, y el artículo 2 de la 29 de 215 es importante tenerlo en cuenta para la conservación del IGB. Entonces, pero hasta ahí que decía que el comprobante debería estar, obviamente, anotado para tener derecho al crédito fiscal. Claro, que antes no teníamos el tema de los 12 meses. Entonces, con la 29 de 215 salimos, obviamente, a los 12 meses, ¿no? Entonces, se modifica, dice, ok, entonces yo puedo utilizar el tema del crédito fiscal en el tema de 12 meses del comprobante, la fecha de emisión. Perfecto, hasta ahí todo bien. Hasta el 2012 se modifica el decreto, o sale en todo caso el decreto 1116. Con este decreto lo que se establece, hay una variable importante que incorpora al todo el procedimiento básicamente operativo, porque era un dolor de cabeza para el tema de los administradores por parte del SUNAT. Entonces, ¿cuál era el tema? El tema era, bueno, yo tengo 12 meses para poder anotarlo, así que SUNAT tú no puedes hacer nada. Ah, entonces con el decreto 1116 lo que sale dice de manera taxativa precisa, 12 meses, pero antes de cualquier requerimiento por parte de la SUNAT, o sea, antes que te fiscalice. O sea, si ya teníamos la 29.215, la que básicamente establece que para utilizar el crédito fiscal lo tienes que hacer, o mejor dicho, lo tienes que anotar en el periodo que corresponde la factura. Imagínate que tienes la factura pues de enero. Ah, no hay problema, pues si no lo utilizas en enero, no hay problema, la puedes utilizar aquí en agosto. Hasta ahí todo bien, pues, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pero, ¿cuál es el hecho, no? Entonces, ¿cuál es el hecho? Pero, ¿y si te cae la fiscalización y no tienes nada anotado? Entonces, ahí viene el problema. Por eso, justamente, es importantísimo en un procedimiento de fiscalización tener en cuenta que la 29.215 te va a liquidar con el artículo 2. Y el tema del decreto legislativo 1116, peor aún, porque te dice básicamente antes de cualquier fiscalización de la zona, si te cayó la fiscalización, entonces ya estás muerto, no puedes hacer nada.
Y de esto se ha pronunciado N veces el Tribunal Fiscal. La persona me dice, no, pero el formalismo no puede estar por encima de la sustancialidad, cierto, pero lamentablemente así ocurre, pues. Así ocurre este hecho. Entonces, ¿por qué el título dice que la legalización del registro de compras no importa? ¿Y dónde queda entonces la legalización del registro de compras? Bueno, estamos hablando que ya eso es un tema, va a pasar a la historia, pero es porque tenemos IRE, ¿no? Ya no hay legalización, ¿no? Entonces, bajo esa situación, ¿dónde queda? Pues no importaba, porque antes importaba, ¿no? Entonces, a partir de aquí, digo, bueno, no hay problema. Lo importante para el tema de la utilización de crédito fiscal, ¿qué cosa es? Utilizarlo o anotarlo dentro de los 12 meses. Y antes de cualquier fiscalización del SUNAT. Entonces, el día de ayer tenía una consultoría que me preguntaban sobre esa materia. Me decían, oye, pero he escuchado sobre este tema. Sí. ¿Cuál es el dato? ¿No? El dato es que hay que revisar la 29.215, artículo 2, el decreto legislativo 1116. Entonces, si yo estoy atrasado, el tema de mi PLE, estoy atrasado mi CIRE, me estoy atrasado mi registro de compras, entonces yo me pongo al día porque todavía la SUNAT no me ha fiscalizado. Entonces, en ese sentido, ¿pierdo el crédito fiscal? No, no pierdo el crédito fiscal. Me dejo, porque antes sí había el desconocimiento por parte de la administración tributaria y era un tema absurdo, era un tema bastante duro en esos tiempos que no teníamos obviamente normativa que nos respalde. Ahora tenemos, sí, pero el tema es que de alguna manera viola la predictibilidad, porque al tener 3 disposiciones, entonces digo, ¿a dónde voy? Pues no, porque primero yo tengo la 29.214, luego la 29.215, el decreto legislativo 1116, total, ya terminé confundido, ¿no? En una norma tributaria tiene que estar en una, ¿no? Simplemente donde uno puede tener de manera expresa, de manera tácita, qué es lo que, digamos, lo regula, ¿no? Pero aquí yo tengo que hacer un análisis temático de la ley del IGB, análisis sistemático, porque ahí hay que analizar el artículo 18, el artículo 19, hay que analizar la ley, la 29.214, la 29.215, el decreto legislativo 11 y 16. De manera tal, entonces, que en una defensa en materia tributaria digo, perfecto, entonces yo tengo las herramientas, lo que me establece. Pero aún para una persona, un emprendedor, pues obviamente termina en un problema, básicamente. Pero bueno, eso es lo que existe básicamente dentro del tema tributario. Pero resulta ser que a nivel ya de sede, digamos, judicial, esto se ventila a nivel de la Corte y tenemos una casación importante sobre esa materia que es la 18629, ¿no? Del 2023 Lima. En esta casación se hace un análisis bastante importante de esta materia respecto a la utilización del IGB, pero ¿cuál es el dato, no? Adivinen qué. Con esta casación se analizan lo que yo les había comentado y también hacen una situación que es posible que se pueda utilizar las facturas después de los 12 meses. ¿Me dejo entender? O sea, dice, pues a ver, aquí, si bien es cierto, hay un tema de formalismo, no, pero ¿cuál es lo que prevalece? Están dándole básicamente la prevalencia, diría, al tema de la sustancialidad, al hecho. ¿Me dejo entender? Entonces, con esta casación que nos topamos es importante porque nos dicen, sí, pues no hay problema si el contribuyente lo anota los comprobantes fuera de los 12 meses, siempre y cuando lo tenga anotado dentro del registro y antes de cualquier fiscalización de la SUNAT, porque eso es lo que dice la 29.214, 29.215, el decreto legislativo 1116. Entonces, tu SUNAT no puede desconocer el tema porque la tiene anotado en su registro de compras. Vaya situación. Entonces, como reflexión, como análisis en materia tributaria, ¿qué nos queda? Si tenemos unas normas que no son predictibles, para que el contribuyente, el emprendedor, obviamente tribute de manera correcta, tiene que tener obviamente la certeza de lo que está haciendo es la correcta. No puede haber duda en lo que está haciendo. Si es que existe duda, bueno, pues entonces hay un problema, ¿no? El caso, ¿cuál es el detalle en esta situación? Claro, cuando hay un problema, por ejemplo, uno puede cuestionar a nivel administrativo, puede ir al tribunal fiscal, no le gusta, puede ir a ciudad judicial, pero ¿cuánto tiempo te vas a pasar en ese escenario? Entonces, en la recomendación sería, en la medida de lo posible, hagamos obviamente las cosas de manera pues adecuada a lo que establece esta disposición. Y lo más importante de todo esto sería que existiera una modificación, dado que ahorita el Ejecutivo le gusta pues no observar las normas del Parlamento y que ya tiene las facultades establecidas, debería legislar en esta materia, sacar una sola, derogar la 29.214, derogar la 29.215, derogar la 11.16, para dejar solamente una ley pero que sea predictible, una ley que sea clara, que sea precisa, que de manera expresa, de manera tácita, el contribuyente solamente con 2, 3, digamos, los artículos puede entender a qué se va a enfrentar, en la medida que tenemos pues un CIRE, ¿no? Donde ya la sistematización de la información en la plataforma o en el sistema informático de SUNAT es la correcta. Eso debería ocurrir, eso debería ocurrir. Sin embargo, no está pasando. Ha salido ya el tema de la ley de que vamos a pagar IGB todos en octubre, están saliendo, pero debería haber una modificación en ese sentido, porque se imagina cuántas personas, cuántos contribuyentes yo veo en consultoría, en caso de auditoría tributaria, me dices que yo no sabía eso. Simplemente porque de repente revisamos el artículo 18 o el artículo 19, la que contiene la formalidad, la sustancialidad, y me quedo ahí, no hay más. Pero ya me cayó la fiscalización, pues, ¿no? Si ya me cayó la fiscalización, entonces por aplicación del decreto legislativo 1116,
yo ya perdí, porque eso es lo que me establece. El 29.215 me dice que tiene que estar anotado y el 11.16 me dice, ¿sabes qué? Antes de cualquier fiscalización. Si ya fiscalizó la SUNAT, pues chao, crédito fiscal. Ese sería el resumen. Muy bien, entonces ese es el tema, estimados amigos, que quería compartirlos el día de hoy en materia tributaria, que siempre son las novedades, siempre hay que estar al pendiente pues de esta circunstancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, es gratis, así no te pierdes ningún programa, porque serás notificado cuando salimos al aire.